son 2 espacios, fueron creados en las vías en desuso del ferrocarril. Entonces a mí me toca ver esa transformación, de un espacio que no tenía nada y de repente ya la gente va, ha tenido transformaciones, ha tenido también momentos en los que lo han descuidado, pero eso no importa. Pues tienen sus periodos de oro, ¿no? Su época dorada, los espacios públicos, luego hay un declive, que están en la oscuridad y básicamente pues sí les tocan etapas sombrías, oscuras. Esto es Urbanidades, el podcast verde donde aprenderás lo esencial sobre espacio público y la forma de habitar tu ciudad de manera inteligente, tomando acción. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos de vuelta en el programa Urbanidades, aquí en otra edición más, trabajando de la mano con Radio UAM. Y bueno, como es costumbre de nosotros, pues siempre hablamos de parques, de espacios públicos, cosas que nos deben interesar a todos en cuanto a pues las ciudades, a la recreación, a los espacios que tenemos o no tenemos para estar afuera, ¿no? Y bueno, dentro de ellos siempre hay muchas categorías, hay muchas clasificaciones, pero Aquí es donde realmente se pone interesante. donde realmente empieza ya la diferenciación de cada uno de ellos, y es cómo podemos nosotros identificarlos en nuestro entorno, que eso es lo principal. Entonces, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Tania Herrera Bonilla, quien nos va a estar contando un poco más en específico de una rama de los parques urbanos, que son los parques lineales. yo soy Frida Telles y quiero preguntarte a ti, ¿sabes qué es un parque lineal? ¿Habías escuchado este término? Bienvenida, Tania, por estar aquí con nosotros en este espacio, el podcast Urbanidades. Hola, pues miren, como ya me presentó Frida, mi nombre es Tania Herrera Bonilla. Yo soy arquitecta de profesión, pero en este momento estoy estudiando la maestría en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio. Y mi tema de investigación es precisamente Parque lineal. que podemos definir. Hay muchas definiciones que podemos encontrar ya en el papel, pero la que a mí más me gusta es que es un estrecho y largo pedazo de tierra que se usa para la actividad física, para la recreación, para el tránsito de bicicletas, patinetas y además es al aire libre, ¿no? Son espacios que también se pueden rescatar como áreas verdes. Así es, eso es básicamente un parque lineal, como su nombre lo dice, un espacio para la recreación que tiene obviamente vegetación y se encuentra pues en una línea recta, ¿no? O a veces en una línea curva, como tenemos aquí algunos ejemplos, pero tiene también características muy importantes y dentro de ellas, bueno, lo que se rescata también de este término y de este espacio es que son normalmente, algunos de ellos no están planeados, fueron utilizados en lugares o predios residuales, es decir, que se dejaron de lado al momento de hacer una construcción y al final como que están ahí abandonados, entonces se utilizan nuevamente para un beneficio aquí en la comunidad. ¿Tienen otras características? Tania, cuéntanos qué otras características, para qué los usa la gente, qué deben de tener para ser requisito como un parque lineal, algo más que los podamos identificar en nuestra mente. Bueno, pues yo lo que he encontrado en todos estos meses de investigación es que principalmente se utilizan para Rescatar riberas de ríos. en varios estados de aquí de la República se ha hecho ese trabajo, pero también se ocupan en camellones. Se han rescatado camellones que estaban simplemente abandonados y ahí se genera el parque lineal. O en espacios residuales, como decías tú, que también se les llaman en desuso. Entonces hay espacios que, como un derecho de vía de ductos de Pemex que no se puede construir ahí, entonces un caso específico en Aguascalientes donde se hace una gestión con esta empresa transnacional para que se permita crear el parque lineal. Entonces, de un espacio degradado que puede presentar acumulación de escombro y no está integrado a la comunidad, se crea un espacio verde y para que la comunidad se lo apropie y haga actividad, que es muy importante. Así es.
Y bueno, ¿cuál fue tu interés en particular por estudiar este tema que a la vez es tan complejo y que muchas veces, dado que son muy nuevos, no hay tanta información al respecto? ¿Cuál es tu motivación o cuál fue desde un inicio de tu investigación en la maestría para dar a conocer ese tema y llevarlo a cabo, investigarlo? Bueno, pues yo tengo de mi historia siempre he tenido esa fascinación por los espacios verdes, ¿no? Yo soy de Ciudad de México, vivía en una colonia que se llama Bosque de Aragón y allá hay un bosque, está el Bosque de Aragón. Entonces, desde mi infancia siempre era fines de semana estar ahí, en ese espacio verde. Entonces, cuando nos trasladamos acá a vivir a Jutepec, pues ahí en la colonia hay un pequeño parque, ¿no? Un parque pequeño de vecinal y siempre es estar en los árboles, siempre estar en la naturaleza. Entonces, a mí me toca esa transformación. Yo lo que quiero mencionar es que estos parques que yo estoy estudiando específicamente aquí en Morelos, son 2 espacios, fueron creados en las vías en desuso del ferrocarril. Entonces a mí me toca ver esa transformación, ¿no? De que pasaba el tren, deja de pasar el tren, el espacio se convierte ahí en Jutepec, en un baldío, por así decirlo. No es ocupado por viviendas irregulares, como pasó en mucho tramo de la vía, sino queda en desuso, pero llega una desarrolladora de casas y al pedir el permiso para hacer su fraccionamiento o su unidad habitacional, el municipio le pide que haga un aporte. Y su aporte es esa intervención. Es más o menos en el 2012 que hace la intervención esa empresa, crea 2 casetas y un pequeño andador con unos aparatos. Entonces yo noté esa transformación, después ya yo lo ocupaba y O sea, eras usuaria también del espacio. sí, yo Ujú. llevaba ya a Ya. caminar a mi mascota, a mi perro, y luego cuando empiezo a notar esa apropiación de las personas, con las personas de un espacio que no tenía nada y de repente ya la gente va, porque ya pusieron un caminito, pues me llama la atención. Entonces yo veo, también conocía la ciclovía de Río Mayo, que es el otro espacio, y me doy cuenta que es la misma vía. La vía viene de Ciudad de México, pasa por Pera, baja, pasa por Río Mayo, luego llega a la estación, da la vuelta, regresa a Cibac y de Cibac es que se va a Jutepec, ¿no? Entonces es la misma vía, se puede decir, pero son solo 2 tramos que se rescataron para estos espacios para que la gente fuera a hacer actividad física. Entonces me llama la atención eso. Recientemente fue remodelado Jutepec y todavía más personas ahora están usando el espacio, ¿no? Y Río Mayo no se diga. La gente luego se lo apropió, luego empezó a usarlo. Ha tenido transformaciones, ha tenido también momentos en los que lo han descuidado, pero eso no importa. La gente va y hace uso de él, que es lo importante. Así es, hemos visto y se han hablado aquí muchos casos y hoy, pues en muchas ocasiones que pasa esto de que pues tienen sus periodos de oro, ¿no? Su época dorada, los espacios públicos, luego hay un declive que están en la oscuridad y básicamente pues sí les tocan etapas sombrías, oscuras y luego vuelven a tener etapa otra vez de iluminación y bueno, ahí ha sucedido, es algo común que pasa en los espacios, los parques lineales como vemos no es la excepción. Y bueno, eso es un fenómeno, digamos, natural, ¿no? Que es parte del espacio, porque recordemos que los espacios públicos son entes vivos, o sea, uno les da vida o se las quita, ¿no? Eso es Muerte y vida de las grandes ciudades, tenemos ese otro libro por ahí que hemos recomendado y habla básicamente de este tema, ¿no? Y bueno, también, como dices, en Ciudad de México están los bajopuentes, de ese lado se aprovechan allá, sobre todo que está el segundo piso y que hay muchas carreteras en desnivel, es como hemos visto esa apropiación y que muchas veces se convierte hasta en un negocio, o sea, se pone ahí una tienda y sirve para que la gente también se apropie de él de manera, pues ya para el consumo, ¿no? Ahí es otro tipo de apropiación que vamos a estar viendo más adelante y a platicarlo, pero sí es muy interesante todo esto que comentas y sobre todo también resaltar que, pues, cómo es que una sola vía del tren, por ejemplo, esa línea, pues yo me imagino aquí a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, fue creciendo la mancha urbana y fue dividiendo esta vía que ahora pues ya son, digamos, espacios fraccionados, o sea, ya son entes separados que antes pues eran un solo trayecto, ¿no? Imagínense qué hubiera sido si desde antes se hubiera tenido esta visión para rescatar toda esa vía del tren y poderlo utilizar como una sola línea de conexión, ¿no? Pero bueno, ese ya lo dejaremos para la imaginación, para la fantasía. Y
Cuéntanos un poco si sabes de los antecedentes de estos parques. Hemos visto que pues otros países han sido ya precursores y están más avanzados en este tema. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué has investigado de eso? ¿Qué sabes? Pues sí, tenemos en Estados Unidos y en Europa ya unos antecedentes desde hace muchos años, ¿no? En Estados Unidos, como en los años 30, empieza un rescate en el río Boston. Precisamente fue ahí donde empezó todo, porque precisamente por el auge, por la revolución industrial, se empezó a contaminar mucho el río y los alrededores se volvieron, pues, los degradaron, ¿no? Entonces, la ciudad se preocupa, rescata, se crea un gran parque que se llama Emerald Necklace y de ahí se empieza una red, ¿no? Años después se funda la Asociación de Parques Lineales de Estados Unidos y ya al momento ahorita ya se llama East Coast Greenway, va desde Maine, que toca frontera con Canadá, recorre toda la costa este y llega hasta Florida, ¿no? Es una gran vía verde que es para solamente vehículos no motorizados, para que la gente camine y tiene una serie de ramificaciones que toca un montón de ciudades que pasan por todos estos estados, ¿no? Ese es un antecedente, aunque pasa también en Europa, ese tipo de líneas muy largas, ¿no? De kilómetros enteros. Lo que yo veo acá en América Latina, México y otros países, Brasil, Colombia, Chile, tienen ya parques lineales que son solamente tramos, ¿no? Tramos, hasta ahorita el más largo que me he encontrado es el de Aguascalientes, que tiene 12 kilómetros. Los demás son 1 kilómetro hasta menos, ¿no? Ujú. Y también tenemos parques en diferentes lugares. O sea, el Greenway es una cosa que toca parques nacionales, ¿no? Une parques nacionales, une espacios. Pero en Estados Unidos también hay parques lineales como tal. Un ejemplo es el High Line de Nueva York, que fue un rescate de una vía de tren que estaba elevado. Entonces, ese es un parque lineal y hay otros ejemplos de parques lineales que también son espacios dentro de la ciudad que quedaron en desuso y la gente se los apropió. Entonces, tenemos muchos ejemplos, pero acá en México tenemos 20 años. Hace 20 años fue que empezó esto de los parques lineales y me parece que es importante que los volteemos a ver, porque ya se habla de ellos un poco más, ya no están tanto en el olvido. Así es, ¿no? Pues como bien lo comentas, ya hay países que han pues desarrollado este tipo de infraestructura urbana pública en beneficio también de sus habitantes, de nosotros, quienes somos los que habitamos y vivimos las ciudades. Y pues es increíble como este Greenway que mencionas, pues toca casi, casi que de frontera a frontera de Estados Unidos y realmente conecta con otros espacios y que incluso pues incentiva también al deporte. O sea, la bicicleta ahí ya, o sea, se utiliza de manera cotidiana y es ya un espacio que uno puede salir a andar y estar tranquilo en contacto con la naturaleza, pasar un tiempo familiar. Y bueno, ¿no? Como bien lo mencionas, el Highline también en Nueva York tenemos ahí otro ejemplo muy bonito y que ahorita los que hayan tenido la oportunidad de visitar este parque y los que no, igual se los recomiendo que lo vayan a visitar. Yo he pisado el Highline allá y está muy bonito, muy padre. Tuvo también su proceso de declive, de auge, como bien lo hemos hablado, pero lo importante aquí es que la comunidad, los vecinos de la zona pelearon para que se hiciera un parque. ¿Por qué? Antes de esto, pues también había planes de desarrolladoras, planes de inmobiliarias que querían hacer este espacio pues totalmente otra cosa, destinado al comercio, y la comunidad se organizó, se puso las pilas y ahora sí que lograron intervenir para que se hiciera un espacio verde, gratuito y abierto al público, donde pues es fascinante, uno va caminando y también subió la plusvalía de toda la zona alrededor y eso es lo que pasa con estos espacios. Ahora, para mencionar un poco de el Emerald Necklace en Boston, solamente a las personas que no ubican esa parte de Estados Unidos, hacerles la mención que se imaginen un poco, o sea, Boston es una ciudad grande, ciudad capital, y el Emerald Necklace, justamente como su nombre lo dice en español, es el collar de esmeraldas de Boston. ¿Por qué? Porque está todo alrededor de esta ciudad, los diferentes parques que van conectados con pues un circuito y que al final pues es una analogía muy padre, ¿no? Que Boston tiene a todo alrededor su collar de esmeraldas con estos espacios verdes.
nos recuerda también a otros libros que hemos visto sobre las joyas, ¿no? Ocultas que están en el espacio público y precisamente se refiere a estos espacios. Y bueno, aquí ya para bajarnos en contexto de Cuernavaca, de Morelos, tú nos comentas que estás estudiando la ciclopista de Río Mayo y un andador también en Jutepec. ¿Tú podrías considerar que hay otros parques lineales aquí de los que no estés estudiando o cómo ves ese tema? Sí, pues en realidad también me entero en mi investigación que en Cibac, que es una colonia de Jutepec, hay un gran camellón. Ese camellón, esa colonia fue bien planeada, la verdad. Tenía su área de industrial, donde están todas las empresas, y el área habitacional. Tiene cada sección su parque. Dejaron este gran camellón. Entonces, ya antes de que lo convirtieran en parque lineal, porque así ya lo nombraron, la gente lo ocupaba porque tiene muchos árboles, porque es un espacio muy amplio. Entonces ahora lo remodelaron también hace 2 años. Entonces existe ese parque, es para que la gente vaya. Pusieron algunos aparatos para hacer ejercicio. Es algo que yo he encontrado generalmente en todos estos parques. Generalmente lo ponen para que la gente vaya a ejercitarse. Y hay otro pequeño espacio en la colonia, creo que es el quinto fraccionamiento por ahí, pero la verdad es que lo quisieron rescatar y la gente no se lo apropió, entonces está muy abandonado. Pero de que hay espacios que se pueden convertir en estos parques lineales, sí los hay, porque además ese es algo importante de los espacios verdes, que la gente los pueda ocupar para hacer actividad física. Tenemos un problema grave de enfermedades como diabetes, hipertensión, que se generan por no movernos, ¿no? Entonces, tener La vida sedentaria que hemos estado viviendo a través de, pues ya, estar en una ciudad, ¿no? ocupamos mucho el vehículo. Entonces, tener un espacio donde salir y caminar es un beneficio para todos, ¿no? Para la comunidad, para el gobierno, para todos, porque baja los incidentes de enfermedades y genera una población más sana. Ahora, tú que nos escuchas por allá, ¿hay parques lineales en donde vives o te gustaría que hubiera? Y otra pregunta también para ustedes. ¿Hay un espacio que podría ser parque lineal cerca de tu comunidad? Un espacio, como ya vimos, camellón o un área que esté en desuso y que se pueda reaprovechar. Por ejemplo, también tenemos el Parque Reforma, que es un camellón pequeño que pues mide unos escasos metros, o sea, realmente ni siquiera ha de llegar a 1 kilómetro comparado con todos esos otros parques que ya hemos estado platicando. Y está, por otro lado, uno de los más bonitos, yo considero, y que en la actualidad, pues sí es importante en Cuernavaca, que es el Parque Chapultepec. Tú mencionabas algo bien importante. Estos parques también se pueden hacer a costado de un río, en un malecón incluso también, ¿no? Y el Parque Chapultepec justamente, pues, es atravesado por uno de estos, una barranca de la ciudad. Ya hemos hablado del tema de las barrancas. Imagínense, o sea, cuántas barrancas tenemos en Cuernavaca y que cada una tuviera a un costado un parque lineal, pues estaría fabuloso, o sea, hacer una ciudad increíble, ¿no? Solo hay un caso de éxito muy bueno, que es en la ciudad de Jalapa, el Parque Lineal Quetzalapa Cedeño, que forma parte de la Reserva Archipiélago de Bosque y Selva de la región, en donde un río que estaba contaminado con aguas residuales. Pasaron muchos años, pero la gente logró que se construyera un colector y una tratadora de aguas residuales, y entonces el río se rescató. Y ahora se llama Parque Lineal y es parte de una reserva de estatal, es un área natural protegida estatal. Entonces es un caso que yo creo que podemos replicar en muchas partes de México. Excelente, muy bien. Bueno, yo los dejo con una frase del arquitecto británico Norman Foster, que dice: los parques son una parte vital y humanizadora de la infraestructura de nuestras ciudades. Son una parte crítica para la salud y bienestar de los que habitamos en los entornos urbanos. Nos vemos a la próxima. Este fue un tema muy interesante. Si tienen algún comentario, les invitamos a que también nos escriban por nuestras redes sociales si saben más de algo de este tema y obviamente pues de todo lo que hemos platicado en torno a los espacios públicos. Ya saben que nuestras redes sociales son Fundación Recreando Ciudades en Instagram, en Facebook. También tenemos en Spotify otros episodios que ya hemos platicado de estos temas.
Y también tenemos nuestro canal de YouTube, TikTok, bueno, muchas cosas donde uno puede ponerse en contacto y que podemos aquí conversar. Tania también es parte de la Fundación Recreando Ciudades, que hemos estado interviniendo espacios públicos a través de ella. Y bueno, los invitamos a que también se sumen en estos rescates. Hasta la próxima.